Empezaremos con las danzas primitivas y como sabemos, la danza forma parte de nuestra historia, de la historia de la humanidad desde el principio de los tiempos. Y las danzas primitivas es un ejemplo acerca de. Una de las características que tiene la danza primitiva es el naturalismo y estas danzas imitativas y la simbolización que destaca mucho. La danza primitiva es eminentemente rítmica, sus movimientos tienen la fuerza cortante del sonido del tambor que pues generalmente las acompañan en todo este caminar. El arte fue generalmente una forma de magia para asegurar alimentos y protección. Y hablando de las manifestaciones de estas danzas primitivas, la única información que se tiene o que poseemos hasta hoy con respecto a la historia primitiva de la danza es la que nos proporcionan las pinturas en las rocas ejecutadas por el hombre paleolítico hace docenas de milenios. Estas pinturas en las rocas o estas figuras talladas en las rocas son las famosas pinturas rupestres como las que conocemos hoy en día. Las pinturas rupestres encontradas en lo que hoy es Francia y España, con una antigüedad de más de 10.000 años, muestran dibujos de figuras danzantes, asociadas con ilustraciones rituales y escenas de caza. Esto da una idea de la importancia de este arte en la primitiva sociedad humana. La necesidad que tenía el hombre primitivo tuvo que explicarse los fenómenos de la naturaleza y apropiarlos para su beneficio. La danza forma parte de ese complicado ritual como medio de comunicación con los ignotos poderes de la naturaleza, ¿no? Así es como surgieron muchas series de danzas como las que hoy conocemos, como las que hoy se han hecho investigaciones, como es la danza del sol, hacia el sol, la danza de la tierra, la danza hacia la lluvia, la danza al maíz, entre otras muchas otras formas de expresión que se hizo en este tiempo. La danza, o bien las representaciones reales de la danza, son en todo caso muy raras, puesto que el pintor paleolítico suele simbolizar sus deseos en las imágenes que traza con el objeto, para ello obtener por su intermedio ciertos efectos mágicos. En su danza, el hombre primitivo fue dándole un significado a este proceso, un significado a los precisos movimientos, más bien que ellos abordaban, a través de los cuales aspiraba a doblegar la naturaleza, que la naturaleza siempre ha estado presente en estas danzas, y pues este es un claro ejemplo, a que ésta se comportara según su voluntad, de acuerdo a sus necesidades vitales. Pues bueno, después de haber explicado todo lo anterior, uno de los ejemplos de las danzas de las culturas primitivas son estos precisamente, de las danzas simulatorias. Para propiciar una buena caza se pasó fácilmente a las danzas con disfraces de animales. Quizás de los animales que ellos también cazaban, porque en ese tiempo pues se daba mucho lo que es la caza, la cacería, como ya había mencionado, y los movimientos corporales estaban muy bien regulados. Podemos ver en este contexto cómo la danza tiene un significado tan importante, y eso que fue hace miles de años, y cómo ellos le concedían un significado propio, cómo ellos hacían esta decodificación y cómo estos movimientos corporales estaban muy bien regulados. Ahora bien, de las danzas primitivas pasamos a lo que es la danza en la antigüedad con un estilo arcaico. Y es que sabemos que con el desarrollo de los medios técnicos, el hombre da un incremento en su vida social, que lo lleva a estudios culturales superiores al primitivismo original. Y es que las clases de los gobernantes y la de los esclavos se dedicaban en forma especializada, una a las luchas guerreras, otra al oficio religioso.
la otra la dirección de los grupos sociales y la última al trabajo rudo y directo de la producción y las altas clases sociales apoyadas en el esclavismo que la libera del más difícil trabajo. Y pues ellos se dedicaban con amplitud al desarrollo de la cultura. La política, la filosofía y las otras artes tomaron un gran desarrollo en este tiempo. La danza, como las demás artes, comienza a desvincularse de las razones religiosas y aunque siga sirviendo al esplendor del culto religioso, ya organizado en templos por una vasta casta sacerdotal, va también a los palacios del monarca para su disfrute simplemente estético. La danza en manos del bailarín profesional surgió esta etapa. Se llena de movimientos estudiados, elaborados y desarrollados hacia un despliegue técnico. La danza en manos del bailarín y la danza como parte de esta etapa está rígida por un estilo erático y convencional. Se establecen movimientos que no pueden ser alterados y que simbolizan determinados hechos, acciones, personificaciones, etc. Con el que cada movimiento tiene un porqué. El uso de la mano y dedos adquiere un amplio vocabulario con el que se narran largas y grandes historias. La danza, como las demás artes, toma una perspectiva bidimensional y las más se localizan especialmente en piernas, brazos, torso, manos, dedos, así como la cabeza y el cuello, dejando la cadera al descubierto. Y es que la danza arcaica posee los mismos elementos estilísticos que podemos observar en las grandes esculturas mesopotámicas y egipcias, con su majestuosa frontalidad y concentrada intensa vida interior. En la danza arcaica interviene una amplia elaboración rítmica, existiendo en ella difíciles coordinaciones entre los ritmos de los pies, de las manos y de los brazos, y también la cabeza. Estas complicadas combinaciones rítmicas aún hoy los podemos observar en el Bharatanatyam de la India. El sentido espacial en la danza arcaica, por el contrario, se hace precóreo. Y es que, como vimos en esta edad de la danza antigua al estilo arcaico, podemos observar que es una danza más estudiada, que requiere de más técnica, y pues un ejemplo de ello que puedo decir es la danza clásica, ¿no? Como esto tiene movimientos no muy alterados, pero muy bien en el ámbito técnico, y cómo también abordan el uso de más elementos corporales como el brazo, la cabeza, dejando a un lado la cadera, y cómo también a través de los movimientos de las manos, los dedos, se pueden hacer y narrar largas historias. Pues bien, de las danzas antiguas al estilo arcaico, como acaban de ver en el siguiente apartado, nos pasamos a este apartado de la danza en Egipto. Vamos a concentrarnos y vamos a contextualizar y adentrarnos a la danza en Egipto a través del tiempo, este proceso de transformación que ha vivido, y a conocer principalmente más acerca de la danza. Desde el inicio de la humanidad, la danza ha servido para expresar los sentimientos de alegría, de enojo, de furia, de tristeza, así como ideas o temas en especial que uno quisiera abordar. Y esto es con el fin de llevarlos a las ceremonias religiosas, a los funerales o a las fiestas populares también.
Y los antiguos egipcios también bailaban al compás que marcaba la música, para transmitir precisamente eso, transmitir esa forma de expresar sus sentimientos a través del lenguaje corporal. Ya dejamos a un lado el lenguaje verbal para utilizar nuestro cuerpo como herramienta. Así también los primeros ejemplos de danzas egipcias fueron danzas encomendadas a mujeres, así como algunos grupos de teñidoras y batidoras de palma. Otros relieves y pinturas posteriores muestran danzarinas por parejas, a veces en actitudes que pudiera ser rituales. En tiempos de la 18ª dinastía, hacia el año 1400 antes de nuestra era, el estilo ha cambiado considerablemente y la técnica del grabado superó a todo lo anterior. Las mujeres con frenesí, cuando otros tocan panderos e incluso parece advertirse la presencia de los juglares. Más adelante vamos a hablar de los juglares. Tanto para los egipcios como para los griegos, la danza es alegría. Los mismos nombres lo indican, y cuando a mediados del milenio segundo, el rey Tutmosis I reconoce a su hija como sucesora suya, los nobles se regocijan ante el acontecimiento que estaba pasando y danzan y hacen una fiesta. Y todos los súbditos bailan y saltan también. Una de las características que tenía la danza egipcia era que en su totalidad, por una marcada austeridad y por el movimiento expandido, aún en las danzas femeninas. Aproximadamente en el año 1500 antes de nuestra era se produce un cambio, y es que vemos cómo está muy marcado el poder femenino, el empoderamiento femenino. Lo que las danzas perdían era hieratismo, lo ganaban en riquezas de movimientos y agilidad, convirtiéndose en danzas espectaculares y acrobáticas. Y bien, después de hablar y de contextualizarnos en las danzas egipcias, nos pasamos a otro lugar muy hermoso y muy mágico, con esos movimientos de manos, de caderas, de hombros. Nos pasamos a la danza en India. El arte superior de la danza del gesto se originó en la India hace milenios, y de la India pasó al este, por lo menos en el siglo VIII. Aparecen en los relieves del templo hindú javanés de Borobudur, que data aproximadamente del mismo siglo. La India, a su manera peculiar, forzó este arte en una rígida sistema de reglas fijas. La danza hindú nos colmó de fruición y júbilo, pero algo contiene que no nos alcanza, o bien somos sensibles a su efecto estético. Los signos convencionales del lenguaje de los monos utilizados en la danza de la India es la ordenación del dedo llamado mudras. En la India, la danza es precedida por una oración solemne que se repite 4 veces, aun cuando se ejecute en calidad de espectáculo público y por una agrupación independiente. Existen varios estilos clásicos dentro de la danza tradicional de la India. La primera es Manipuri, Mohiniyattam, Bharatanatyam y Kathakali, que es la danza drama.
Después de contextualizarlo a la danza en la India, ya nos enfocamos a la danza en China. Y es que no es tarea fácil el estudio de la danza en los tiempos antiguos de la cultura china. La danza china posee sus características específicas, data de miles de años, sus nacionalidades le enriquecen dándole una gran variedad de estilos y formas como se observa en la alegre danza de Bigur, en la vitalidad heroica de la danza mongola o en la simplicidad y vigor de la Miao. Todas ellas forman parte de la cultura nacional. En la antigua danza china se ahuyentaba la epidemia mediante las danzas de las antorchas. En la mitología de casi todos los pueblos aparece la idea del dios que renguea. Esta cojera, de acuerdo con las concepciones mitológicas, significa estar aún débil, comenzar. La danza de cojera se encuentra, por lo tanto, en las regiones más apartadas del mundo. Autores también hablan de las ancestrales danzas de los chinos. Nada sorprendente en un pueblo tan lleno de tanta afición por la astronomía y que se llamaba a sí mismo País del Cielo. Más tarde podemos observar cómo la transposición de estos antiguos ritos al entrenamiento cortesano hace a la danza convertirse en un espectáculo sumamente real. 3 figuras danzarinas chinas antiguas existen ya en el Museo Nacional de Praga, la cual nos revelan ya el expresivo gesto de los brazos y las manos. Características de las danzas de la época que seguramente se refieren a las estrofas poetas. Estas danzas, ya en el nivel de la narración dramática, son los preámbulos del teatro chino, en que danza, canto y declamación se unen en un espectáculo característicos. La danza china dramática sube en la antigüedad al tablado espectacular y hace al bailarín no solo moverse en términos de danza, sino también proyectarse a través del canto y la declamación en un despliegue expresivo que nuestro teatro occidental ha repartido en distintas especializaciones. La danza china, como todo su arte, es eminentemente convencional, pero de una delicada expresividad llena de control físico que no permite las emociones estremecer al artista, sino que racionalmente disciplina su comunicación. Y para finalizar, la culminación espectacular de la danza antigua en China llega a su logro total en la ópera clásica. Así que les dejo un ejemplo de un video de la danza en China. Después de este viaje a la danza antigua en China, nos transportamos a la danza en Japón. Y es que el Japón, cuya cultura tanto se debe a la influencia de la China. Ambos tienen como que estos conectores. También nos ofrecen 2 magníficos ejemplos del teatro danzando en sus estilos dramáticos, que es el No y el Kabuki. Ya el germen de la danza dramática estaba planteado en el Japón antiguo cuando se celebraban danzas sagradas de tipo alegre en honor a la diosa del sol, Amaterasu. Más tarde, entre los siglos 7 y 9, fueron introducidas en China el Gigaku, danza de máscara ligada al ritual budista, y el Sagaku, baile mímico de tendencia humorística. El abanico juega un papel muy importante en el convencionalismo escénico japonés. El género kabuki,
que siguió al no de raíces más populares en oposición a este último fue en sus orígenes debido a la célebre bailarina Okuki. El kabuki presentó personajes vivos de la época tales como el samurái, la cortesana, el burgués, el padre noble, el adolescente, siempre en una forma realista. El desarrollo y culminación de la época clásica china, así como el teatro No y el kabuki japonés, ocurre en pleno medievo entre los siglos VI y XVI. Como se ha expuesto en la danza del estilo arcaico, interviene una amplia elaboración rítmica, existiendo entre ellas difíciles coordinaciones entre los ritmos de los pies y la de las manos y la cabeza. Después de este proceso de la danza en Japón, nos pasamos a la danza en Grecia, el clasicismo griego al estilo clásico helénico. Y es que la última etapa del esclavismo se caracteriza por un profundo cambio cultural que las circunstancias especiales, sociales y políticas durante los siglos VII al IX marcaron un viraje cultural en el que todos los rasgos arcaicos hasta entonces predominantes van a abrir paso al llamado clasicismo helénico, en el que la razón, el balance, la simetría y el gusto por el sereno. La danza rompe con las ataduras convencionales del hieretismo oriental y se expande en una expresión natural basada en la libertad del cuerpo humano, tan caro con sus proporciones al ideal griego. La ligera vestimenta en uso permitió aún más liberar al bailarín de cualquier rigidez o limitación externa. Las pinturas de los vasos griegos nos permiten ver la soltadura expresiva y la libertad de acción de la danza helénica. Las danzas, aun siendo religiosas, poseen las mismas amplias libertades y poéticas imaginación que su mitología ha revelado. La danza coral colectiva adquiere gran importancia haciendo grandes usos espaciales de corros, líneas de bailarines enlazados por las manos o grandes círculos concéntricos. El diseño de las danzas se hace libre y espontáneo, regido por una simple naturalidad de movimientos que se hacen acompañar por líneas melódicas, definidas en los instrumentos de viento como la flauta y los de cuerda como la lira. La danza formó parte de la educación de las otras clases y jóvenes guerreros se entrenaban con las danzas pírricas como ejercicios militares. Cuando la cultura griega pasa a Roma, bajo el dominio político de esa potencia, la danza se fosiliza y pierde los más brillantes destellos de su estilo. Finalmente, los griegos deben de haber traído danzas de ronda de este tipo de su tierra de origen. Pero la danza griega adquiere su sello particular y definitivo. Los cretenses fueron alabados siempre por los griegos como artistas excepcionales y reconocidos como sus maestros dentro de la danza. Las mejores danzas griegas de nuestra época proceden aún de los descendientes de aquel pueblo.
Después de haberlos adentrados a este mundo del esclavismo y del clasicismo griego, nos vamos a este país importante en donde abarcaremos la danza en Roma. Y es que los estrucos practicaban las danzas funerales y las acrobáticas, pero tanto estas como aquellas estaban encomendadas a mercenarios. Se dice que el pueblo romano no fue amante de la danza y que en la época que rigió los destinos del mundo, la danza se vio confinada al juego espectacular de los festines imperiales, cayendo en una exhibición erótica para entrenamiento de los participantes. La historia de la danza romana se puede dividir en 3 sesiones. La primera, las danzas corales, que es la de los hombres de ciertas corporeidades. La segunda sesión son procesiones primaverales de los sacerdotes de la siembra destinados a la purificación de los campos. Y la tercera y última sesión son danzas de armas, de las cuales estas son la de los guerreros y la de los sacerdotes de Marte, agrupados bajo el nombre de Sali, que equivale a saltantes o danzantes. Tenían un guía y sus movimientos eran muy pocos de danzas. Aproximadamente en el año 200 antes de nuestra era comienza la segunda sección de la historia de la danza romana. Se introduce la coreografía griega y la etrusca. La danza asume un papel más importante del que había tenido hasta entonces en la vida pública y se pone de moda en la vida privada. La tercera sesión abarca el imperio, la señala la dominación de la danza etrusca, griega y oriental, especialmente la pantomima griega que ya madura, la acción dramática sin palabras. La marcha triunfal del arte pantomímico es muy significativa. Después de hablar del esclavismo y del clasicismo griego, ahora sí, nos remontamos a la danza medieval, al estilo medieval. Y es que con la caída del Imperio Romano desaparece el régimen esclavista y se abre paso al feudalismo, sistema económico que regirá por más de 10 siglos en toda Europa occidental. El cristianismo se instaura como religión oficial del nuevo régimen. Que dentro de esta línea puedan ser utilizadas por la nueva ideología tendrán expansión como la arquitectura monástica, la escultura en piedra, la piedra mural interior, la música coral. Ningún otro arte como la danza ha sido medio directo de expresión de vitalidad y alegría de vivir, por razón de tener al mismo cuerpo humano como medio o instrumento. Por otra parte, la danza siempre estuvo ligada a todas las antiguas como parte del ritual. El movimiento espasmódico regía estas danzas de histerias colectivas, mezclando con imágenes realistas de acciones de la vida diaria con poca estilización del gesto. La dinámica grave y pesada de estas danzas de la nobleza feudal solo encontraba su equilibrio en la danza popular del campesinado que vivía alejado de las ciudades. Las danzas generalmente se efectúan en el amplio espacio de campos y caminos y sus movimientos de pateo entrelazados y cruces de filas y parejas estuvieron llenos del antiguo simbolismo erótico de las danzas primitivas. Los juglares,
El profesionalismo en danzas que ya la cultura de la antigüedad había desarrollado con sus consecuencias técnicas de especialización desaparece en estos siglos medievales y solo un artista profesional, el juglar, mantiene por tradición de padres e hijos las antiguas artes espectaculares. Personaje truaznesco de la vida feudal, era una especie de acróbata, prestidigitador, bailarín, payaso, cantante, músico, etc. Vínculos de la danza y la iglesia. La danza da un giro como conjuro pluvial, el rodeo del mayo y del fuego, la danza de la máscara, el cambio de sexo y la danza de espada permanecen todas ellas inalteradas. Juglaresca estuvo caracterizada por la violencia contorsionista. Es necesario no confundir a los juglares con los otros artistas también de la época que fueron los trovadores. Estos, de ascendencia noble, se limitaban a componer y a cantar acompañados de sus instrumentos. Después de aventurarnos y de acercarnos un poco más acerca de las danzas medievales, finalizamos con las danzas macabras o las danzas de la muerte. Y es que de estas danzas se conoce muy poco. La que constituye todo un género de alta importancia, ilustrado miles de veces, es la danza de la muerte o bien como se conoce la danza macabra. El título de la danza macabra no está en castellano. Nuestro poema dice simplemente la danza de la muerte y danza general. Estas famosas danzas macabras, también bailadas en los cementerios, fueron la obsesión de la Edad Media y tomaron gran auge cuando ocurrían grandes eventos como guerra, pestes o alguna culminidad pública. La danza ofrece gran interés para la historia de la danza, pues es la primera en que surge un contenido actual dramático expresado en pantomima danzada. Esta danza de la muerte es un acontecimiento de gran importancia en el desarrollo de la danza porque plantea nuevos elementos de integración que son carácter popular, utilización de elemento dramático, contenido directo reivindicatorio. La carola era una danza plural en fila abierta, cuyos danzantes así cogidos de la mano, como en las danzas griegas que hemos visto anteriormente. La base dance. Aunque no es de origen español, se menciona por primera vez en el poema La danza de la muerte, la base dance, como la llaman los italianos, en una danza lenta, majestuosa, pero al mismo tiempo ligera. Esta danza cortesana da pasos cortos, deslizados y alzamientos sobre la media punta. Y bien, finalizamos con esta línea del tiempo en la que ustedes me acompañaron por este viaje. Y pues vemos que en realidad la danza ha evolucionado años tras años y es también muy importante conocer de nuestros ancestros, de nuestros pasados y en realidad investigar qué más danzas y qué más tradiciones tenemos como país mexicano. Y finalmente también descubrimos lo valioso que es tener la danza dentro de nuestro ser. El que cada uno tiene diferente corporeidad y seamos más en sumarnos a la danza y atrevernos a buscar, investigar, transformar y evolucionar a la humanidad.